Ay, caramba. Ya, estábamos en esto, ¿no? Ahora vamos a hablar de los trastornos de la fluidez de la infancia y la tartamudez. Hay interrupciones en lo que es la frecuencia del habla. Si no, ellos no tienen una adecuada frecuencia en el habla. Hay repeticiones, ¿no? Bloqueos, prolongaciones de alguna sílaba o sonido. Genera ansiedad porque no pueden expresarse, ¿no? Al estar tartamudeando o al expresar. Hay evitación para hablar y dificultades sociales académicas. En el trastorno de la comunicación social pragmática hay dificultades en el uso social del lenguaje verbal y no verbal. Pragmática y problemas para adaptar el lenguaje en contextos intralocutor, seguir normas, conversaciones, respetar turnos, mantener temas o una conversación adecuada, comprender ironías, no entienden las ironías, no entienden los chistes ni el doble sentido. Se diferencia del trastorno del espectro autista porque no hay comportamientos repetitivos o intereses restringidos, ¿sí? Entonces solo es en el lenguaje. Entonces, una comorbilidad sería el TEA para este trastorno del lenguaje, ¿sí? Luego tenemos dentro de estos trastornos principales de la comunicación, el trastorno de la comunicación no especificada se diagnostica cuando hay síntomas importantes en la comunicación, pero no cumplen completamente todos los criterios para estos trastornos anteriores, ¿no? Entonces, si yo me doy cuenta que en estos trastornos del lenguaje, el fonológico, el de tartamudez y todo eso, mi diagnóstico no cumple con todas estas, entonces puedo decir que es un trastorno comunicativo no especificado, ¿sí? Porque no se diagnostican los síntomas que no cumple completamente con estos criterios de los trastornos del lenguaje anterior y se usa en contextos donde hay falta de información o diagnóstico provisional. ¿Cuáles son las causas para el trastorno de la comunicación? Puede ser la causa genética o hereditaria, trastornos del desarrollo neurológico, prematurez, hipoxia perinatal, pobre estimulación lingüística en el trastorno, trastornos sensoriales o hipoacusia y trastornos psicosociales y emocionales. La evaluación diagnóstica, vamos a ver la evaluación clínica multidisciplinaria, donde interactúa el psicólogo, el fonoaudiólogo y el neurólogo y el psicopedagogo. Entonces ya saben que estas personas pueden interactuar o ser un equipo multidisciplinario o Se cortó, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Hola. Chicas,
¿Me escuchan? Se cortó, ¿no? ¿O es que qué pasó? Yo estaba hablando ¿me escuchan? Hola, Internet, le dicen. Sí, se Se le escucha cortó, dice. entrecortado. qué Tu macana. Su internet, internet, sí. Mi licenciada. internet, Se le escucha entrecortado. ¿también me escuchan entrecortado? Sí, Sí. dice hermano, yo le escucho bien entrecortado. Ah, ahora sí. Hola, ¿me escuchan bien? Hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí, Lice. Sí, ya se le Y escucha. estoy solita hablando. Ya. ¿Me escuchan bien o también me escuchan entrecortado? A veces. A veces, ¿qué? A veces me escuchan y a veces Entrecortado. no me escuchan, ya. En parte se entrecorta. Ah, ya. A veces me escuchan. Ay, espero que no, no sé por qué se me cortó yo hablando y me fijé que no estaban ahí. Ya, entonces volvemos, por favor. Mil disculpas. No sé qué pasó. Aquí estábamos, ¿dónde estábamos? ¿Dónde se cortó para que no, en una anterior o estábamos en esta? Sí, estábamos en esta, ¿no? Esa licenciada. Ya. Bueno, entonces para la evaluación clínica necesitamos un equipo multidisciplinario, como les decía, donde necesitamos, cuando es multidisciplinario, solo ellos, el psicólogo, el fonoaudiólogo y el neurólogo, hacen la evaluación. Pero cuando es interdisciplinaria, como nos preguntaba la compañera, también necesitamos al neurólogo, al neurofisio, todo este equipo, pero ya que intervengan, que ayuden, que hagan un apoyo, ¿sí? Los instrumentos comunes son las pruebas de lenguaje oral y escrito. Es importante que nosotros podamos ver, hacer una observación de cómo él intenta hablar o cómo es su lenguaje del habla, hacer una evaluación del desarrollo cognitivo para detectar si hay alguna discapacidad también intelectual. Entonces, todo esto se tiene que ir evaluando. Si tenemos algún niño en la escuela con esta dificultad, también ir a observar dentro de la escuela. Y si se tiene la posibilidad de ir a la casa, mucho mejor. ¿Qué pruebas podemos utilizar para la evaluación? Y esto es importante que se anoten, ¿ya? Alteraciones en la comprensión y expresión del lenguaje. Necesitamos las pruebas para estos trastornos. El PLON, R, que es una prueba de lenguaje de, de Navarra y está revisada. Esta tiene su confiabilidad y su validez. Evalúa la forma y contenido de uso del lenguaje en niños de 3 a 6 años. El SELF-5, que es Clinical Evaluation of Language Fundamentals, este evalúa el lenguaje expresivo, receptivo, la memoria de trabajo verbal para niños y adolescentes. El ICPL, que es un inventario de comprensión y producción lingüística, que detecta el nivel de desarrollo del lenguaje en niños de 1 a 6 años. Tenemos también el test de Linoch de habilidades lingüísticas o el IPTA, también llamado IPTA, que algunos lo deben conocer así, IPA, para identificar dificultades en los procesos
básicos del lenguaje. En el trastorno fonológico, las dificultades para articular sonidos, fonoarticulación, se puede ver test de articulación, evalúa la producción fonemática de los sonidos del habla. También tenemos el TALE, que es un test de análisis del lenguaje escrito, que es útil si hay dificultades en la relación fonema-grafema, ¿no? Es decir, si él tiene dificultad en hablar, por lo tanto va a tener dificultades al escribir. Después tenemos la batería de EPLA-R, que evalúa la percepción y la producción fonológica, morfosintáctica y léxica de la comunicación. Entonces ahí les estoy dando algunos test que ustedes también pueden evaluar, ¿ya? Para poder evaluar también el desarrollo cognitivo, tenemos como pruebas complementarias, tenemos el WIS-5, que es el test de inteligencia infantil, el CABAPS, ¿no? Que es el procesos cognitivos, la evaluación del entorno, hacer una entrevista escolar, una entrevista familiar, como les había dicho, y una anamnesis, hacer cuestionarios del desarrollo del lenguaje también. Las pruebas audiológicas, como pedir una prueba de audiometría, que eso lo hace el fonaudiólogo, o el ¿cómo es? Ay, otorrinolaringólogo, perdón. Él también puede hacer una prueba de audiometría para descartar si también hay una hipoacusia. ¿Hasta ahí me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? Otra vez se cortó, otra vez no me están escuchando. ¿Me escuchan? No me escuchan. ¿Me entienden? No me entienden. Lo escuchamos Estoy bien. hablando entrecortado. Dígame para que yo no sé. No se escucha bien, dice. Ah, ya. Bueno, entonces, dentro de la intervención, ¿qué podemos hacer con estos niños? Una terapia del lenguaje y del habla, estimulación temprana en casos infantiles, apoyo psicopedagógico en el aula, estrategias de comunicación aumentativa o alternativa cuando sea necesario, y con el apoyo del fonoaudiólogo, orientar a la familia, sobre todo orientar a la familia en cómo ellos también pueden trabajar. La importancia del tratamiento. Antes de hacer un tratamiento tenemos que ver que nuestro diagnóstico sea precoz, tenga una intervención oportuna. No son claves para prevenir, pero sí para darle una estabilidad o tal vez, ¿qué se llama? No permitir que avance el trastorno, ¿no? Eh, y además que como consecuencias negativas al desarrollo social, académico y emocional del niño. Los trastornos del espectro autista. Ahora vamos a hablar de este trastorno. Hasta ahí, ¿me han entendido el trastorno del lenguaje? Por favor, vayan haciendo su cuadrito, no se confíen, hagan.
ese cuadrito del DSM-5 les va a ayudar mucho en los criterios. Ahora ya les he dado un poco más de criterios, ya les he dado un poco más de idea de lo que es cada trastorno. Sin embargo, ustedes tienen que dominar los criterios, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eh, estábamos hablando ahora del trastorno del espectro autista, que es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y la conducta. Entonces, tomen en cuenta eso, ¿no? Afecta la comunicación, la interacción social y la conducta. Presenta comportamientos repetitivos, intereses restringidos con manifestaciones diversas que varían de un grado de severidad a otro. Y forma, eh, y forma en cada persona. Ya no todas las personas van a tener los mismos. Algunas varían en sus criterios. Se puede definir el autismo como un trastorno del neurodesarrollo que se detecta generalmente antes de los 3 años de edad, afectando a lo largo de su desarrollo o de su ciclo de vida y presenta alteraciones en las relaciones sociales, en la comunicación, el lenguaje y la flexibilidad mental y comportamental, variando cualitativamente de una persona a otra persona. ¿Cuáles son los criterios principales del DSM-5? Y esto es lo que tenemos que saber nosotros, ¿sí? El déficit de comunicación social y la interacción tienen una dificultad para establecer y mantener relaciones sociales, problemas en el uso del lenguaje no verbal, mm, es decir, no hay un contacto visual, sus gestos, tiene muchos gestos y tiene un trastorno de la voz, es decir, que habla muy despacio. La ausencia o alteración de la reciprocidad social o emocional también afecta en este trastorno. Los patrones restrictivos y representativos del comportamiento o intereses y actividades. Los movimientos repetitivos, que son el aletear o girar objetos, insistencia en las rutinas y rituales, les gusta hacer siempre lo mismo, intereses intensos y muy específicos, eh, hiper o hiporreactividad sensorial, es decir, tiene mucha o muy poca esta sensibilidad social que puede afectar en lo que es los sonidos fuertes, le afecta a sus oídos, el tacto, ¿no? Texturas muy como la lana o muy rugosas también le afecta, las luces fuertes también afectan en esta hipersensibilidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya, creo que me pasé dos. Ya. Los neurobiológicos, hay alteración en la conectividad cerebral y en el funcionamiento neurotransmisor de los neurotransmisores. Em, en los trastornos genéticos
Hay muchos múltiples genes implicados. No existe un único gen causal, pueden ser múltiples. Para algunos niños, los trastornos del espectro autista pueden estar asociados a un trastorno genético, como el síndrome de Rett o el síndrome de cromosoma X frágil. Para otros, los cambios genéticos pueden ser mutaciones y pueden aún aumentar el riesgo de eh, padecer un trastorno del espectro autista, ¿sí? Por esta mutación. En cuanto a lo que es la parte genética, si tenemos un familiar con ese tipo de trastorno, el hijo o el niño que tenga este trastorno y que lo haya heredado va a ser una versión doble de lo que es. No, si el papá tiene un trastorno del espectro autista N, que es leve, el nivel N, perdón, el nivel 1, el niño tendrá un nivel 2, ¿sí? Se duplica el diagnóstico. En la parte ambiental hay complicaciones prenatales, exposición a los tóxicos, entre otros, pueden influir. Las infecciones virales, los medicamentos, las complicaciones durante el embarazo o los contaminantes del aire, estos que desempeñan un papel en el desencadenamiento de trastornos de este aspecto autista. Y no existe ningún vínculo entre las vacunas o trastornos del espectro. Las vacunas no pueden ser porque algunos padres piensan que por la vacuna, no, le puso su vacuna y así empezó a reaccionar. Eso es un mito. Continuamos. Ay, caramba. Los criterios del nivel 1. En el DSM-5 describen el nivel 1 como un déficit el más leve, ¿sí? Es el más leve en el que no necesitan tanto apoyo para manejarse socialmente. Hay dificultades que se vuelven evidentes, pero estos niños no tienen tanta dependencia, ¿sí? Son más independientes en algunos casos, bueno, casi en la mayoría, y tienen una independencia social mayor. Hay una flexibilidad en el comportamiento porque hay una rigidez cognitiva. En todos los de trastornos del espectro autista hay rigidez cognitiva, dificultades para adaptarse a nuevas situaciones o demandas. Entonces les cuesta cambiar de una situación a otra o de una tarea a otra. El impacto en la vida diaria, su déficit interviene ligeramente en el funcionamiento, pero son manejables con estrategias y adaptaciones. Ay, perdón, Estela. ¿Cuál es la terapia? Podemos hacer o la intervención. Tenemos una terapia psicológica y emocional, en la terapia cognitivo-emocional, ¿sí? Donde ayuda a bajar un poquito su ansiedad, su estrés, porque estos niños presentan. Estrategias para manejar habilidades sociales, ¿no? Tal vez que se relacionen en grupo, que participen más de los grupos, cómo entender las normas sociales y practicar la empatía. Entonces, enseñarles los límites, enseñarles normas que ellos pueden captar con facilidad. El apoyo o el ayuda educativa, ahí tenemos que hacer adaptaciones ligeras del aula, como la flexibilidad en los horarios y tareas, programas para fomentar habilidades de trabajo en equipo o manejo de intereses restringidos.
La intervención específica también nos dice que tenemos que tener una terapia de habilidades sociales como un roleplay, el modelado de conductas, mejorar la interacción entre compañeros y la técnica del manejo de cambios para reducir la ansiedad y en situaciones estresantes. El asesoramiento familiar. Nosotros tenemos que hablar con la familia, hacer que ellos entiendan la situación que está pasando su familiar, eh, darle a los padres estrategias y manejo en la comunicación y la orientación para fomentar la independencia y confianza en estos niños. La terapia ocupacional es importante y las terapias sensoriales para abordar la hipersensibilidad, ¿no? Ellos, como hemos dicho, las luces, los sonidos fuertes, algunas texturas. Entonces, hay que abordar la hipersensibilidad en lo que es eh, la parte de habilidades sensoriales y mejorar habilidades motoras finas y gruesas. En la intervención social y la comunicación, ya que estos tienen mucha dificultad, entonces nosotros podemos ver estas dificultades marcadas para iniciar y mantener interacciones sociales, sus respuestas limitadas o inusuales que otros y pueden evitar la interacción o ser muy directos y literales, ¿no? Son muy directos. Su uso del lenguaje verbal es limitado. En algunos casos, el lenguaje puede estar presente, pero sin una funcionalidad social adecuada, poca comprensión de normas sociales o expresiones no verbales como el contacto visual y el tono emocional, el comportamiento repetitivo y restringido, mayor rigidez en sus patrones de pensamiento o comportamiento, hay necesidades constantes de rutina y resistencia notable a los cambios, realizan movimientos repetitivos más evidentes, como el balanceo, el aleteo de las manos o giros, y dificultades para adaptarse a situaciones nuevas o imprevistas. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Sí, listen. Ya. Entonces ya hemos visto las características del TEA nivel 1 y del TEA nivel 2, ¿sí? Si se acaba el tiempo, por favor nos damos los 20 minutitos de recreo para retornar, ¿ya? Y cuando retornemos, por favor, el casito, ¿ya? Lo explicamos el casito. Vayan preparándolo su Está casito. bien. Muy Ok. bien. Entonces, hasta aquí. Continuamos. Ya, seguimos en las características del TEA nivel 2. Hay una independencia. Suelen ser parcialmente independientes en actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Que requieren apoyo sustancial en situaciones sociales, organizativas o planificación, e incluso en estas funciones de que ellos puedan vestirse solos, ¿sí? Escoger su ropa sola, ¿no? Pueden necesitar siempre una supervisión constante para cumplir con sus responsabilidades académicas
o laborales. Entonces necesitan ellos de una supervisión académica o laboral. Hay una hipersensibilidad o hiposensibilidad sensorial, mayor sensibilidad en los estímulos como las luces, sonidos, texturas, sabores, lo que puede generar un estrés o crisis, dependiendo, ¿no? Entonces, siempre hay que cuidar las situaciones nuevas o experimentar situaciones con él nuevas. Hay que explicarle antes de hacer esta, eh, como les decía, contacto o no, o actividad, ¿no? Antes de hacer una actividad nueva, hay que explicarle para que él esté tranquilo y no le provoque crisis, ¿sí? Se puede buscar estímulos sensoriales de forma repetitiva y una autorregulación, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la terapia? Podemos hacer un análisis conductual, pero generalmente este análisis de conducta los hacen los psicólogos, ¿no? No los psicopedagogos, porque nuestro objetivo es otro dentro de lo que es nuestras funciones, pero podemos ver en un apoyo en la comunicación, el uso de sistemas alternativos o aumentativos en la comunicación, pictogramas o dispositivos electrónicos en caso de las limitaciones del lenguaje verbal, terapia del lenguaje para mejorar la funcionalidad y la parte funcional comunicativa, la terapia ocupacional, que es importante en esta terapia ocupacional porque ahí le vamos dando unas interacciones en el desarrollo de habilidades motoras, autorregulación emocional, la tolerancia y a estímulos sensoriales y el entrenamiento de actividades de la vida diaria. ¿Se está entendiendo el nivel 1 y el nivel 2? ¿Me están entendiendo? Estoy solita. Sí, Lisa. Ah, yo estoy Es que como estaba con la presentación no les veo, entonces pensé que estaba solita. Respóndame, por favor, ya saben que a mí me pone como si fuera una sesión espiritista, ya les había dicho. Ya, entonces tenemos que hacer un apoyo educativo donde hacemos adaptaciones curriculares, pedagógicas, personalizadas, de acuerdo al caso, de acuerdo a nuestro niño. Tenemos que buscar espacios tranquilos o tiempo extra durante las evaluaciones, pues, ¿no? Para que nuestro niño tenga un poco más de concentración o un poco más de tiempo hasta que logre entender eh, la evaluación. Eh, Como profesionales capacitados, también trabajar en lo que es la colaboración con la familia, hacer que los familiares entiendan cómo se está sintiendo el niño. Intervención familiar, hacer talleres y capacitación para padres en estrategias de manejo conductual y comunicación, apoyo emocional para los cuidadores, dado que el nivel de dependencia es mucha y puede llegar a fatigar, ¿ya? Entonces, el apoyo a los padres, además de capacitarlos para que estos padres puedan ayudar a su hijo,
nosotros tenemos que dar una psicoeducación donde los padres entiendan y se relajen un poco en esto de estar presionando o tratar de que nuestro niño llegue a hacer algunas actividades, ¿no? Entonces hay que entender, no sé si han leído el libro que se llama De los padres con niños discapacitados. En este libro menciona que los padres cuando entran en un proceso o en una etapa donde se le dice que su niño tiene alguna discapacidad, estos padres llegan a reaccionar como si estuvieran en un duelo, ¿sí? Es decir, que esta noticia, primero, presentan una negación porque no creen que su hijo esté mal. Segundo, entran en una negociación, dicen, bueno, tal vez no lo he cuidado bien, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ahora me voy a esforzar. Luego, en sí van en todas las etapas. Y es por eso que también los papás necesitan un apoyo, ¿no? Y además, como están constantemente con estos niños y son muy dependientes, también desgastan a los padres. Y ellos necesitan también dar un respiro, ¿no? Necesitan ese apoyo para que no sea tan cansador y el padre también interactúe con su hijo. Entonces, darles capacitaciones, enseñarles cómo deben ellos manejarse dentro de la casa, no en la tarde el papá, en la noche la mamá, en la mañana ayudarle al niño para que así no sea tan cansador para ambos casos. ¿Hasta ahí me entendieron? Bueno, Sí, no dice. está Ronaldo, ¿no? No está Ronaldo. O está, y no lo estoy viendo. Bueno, él tenía que defender el caso. Entonces lo vamos a hacer al sorteo. Ay, había estado con mi cámara. ¿Lo hacemos al sorteo o hay alguien voluntario para que después del recreo lo hagamos? ¿Hay algún voluntario o al sorteo? ¿Qué dice? Sorteelicen. Ya. Si es alguien que ya que ha repetido, o sea, que ya ha defendido, entonces seguimos sorteando. Ya, entonces se corta, vamos a tomarnos unos 20 minutitos de recreo y volvemos, ¿de acuerdo? Por favor, traigan todo su material, lo que es el DSM-5, sus hitos del desarrollo, su papalia, porque vamos a hacer como hemos hecho ayer, si es que no se entiende, ¿ya? Para entender el trastorno.